a comenzar esta sesión de comunicación. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues mandaros un cordial y afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras de los distintos centros de trabajo que os hayáis conectado y estéis aquí participando con todos nosotros y nosotras. Bueno, aunque creo que me conocéis, pero presentarme. Soy Francisco San José, secretario general Interempresas de Comisiones Obreras. Y en esta nueva sesión de comunicación, pues el orden del día que queríamos traer aquí para compartir con todos y todas es un poco el repasar o actualizar en qué punto nos encontramos respecto a la situación general y el contexto geopolítico que tenemos, así como la carga de trabajo y la situación de las diferentes unidades de negocio y las diferentes actividades que realizamos. Y por otro lado, pues el tema ahora mismo, ¿no?, que más nos preocupa a todos y a todas, como es la cuestión de la revisión salarial. Yo creo que es un orden del día. No es que las anteriores sesiones de comunicación no hayan sido importantes, pero desde luego esta, por el contexto, el momento en el que nos encontramos, pues es muy importante, ¿no?, el que participemos todas y todos y desde luego lleguemos a las mejores conclusiones y por lo menos tengamos las cosas claras, ¿no? Empezando con el primer punto del orden del día, que es el informar un poco, ¿no?, de la situación general. Voy a contar pues las cuestiones relativas a la misma en base a las reuniones en las que hemos participado, tanto en el ámbito europeo, con la presencia del presidente del grupo en este caso y con representantes del comité ejecutivo, así como las diferentes reuniones que hemos tenido también en el ámbito nacional con el presidente de la compañía y con pues diferentes responsabilidades también dentro, como digo, de nuestro país y de la compañía del bus en este caso. Pues arrancando un poco con el tema, lo que nos expresó el presidente y que fue compartido en el ámbito europeo es un poco el contexto geopolítico cambiante en el que nos encontramos, una situación en la que lejos de superar pues todas las adversidades y dificultades a las que nos hemos ido enfrentando, ¿no?, en un tiempo muy corto, en un espacio muy corto de tiempo, pues ahora mismo estamos inmersos también en diversas crisis, que lo llamo así, ¿no?, que estamos casi en varias crisis dentro de una, ¿no? Tenemos la guerra en Ucrania, que todo parece indicar que lejos de tener una pronta solución, pues cada vez se van metiendo más ecuaciones o más cuestiones a la ecuación, ¿no?, que lo que va a hacer es dificultar el que haya una pronta o rápida solución a esta cuestión, que está afectando evidentemente al panorama geopolítico y a toda la situación económica. Hay una crisis respecto de la escasez de materias primas. Ya comentamos también en la anterior sesión de comunicación, en el mes de julio, pues la dependencia que teníamos, por ejemplo, nosotros del titanio, ¿no?, para muchos de nuestros productos, especialmente pues para el área de defensa. También tenemos una crisis energética en la que se está abordando de diferentes puntos, ¿no? Se están implementando diferentes medidas para paliar la misma en el ámbito europeo y en los países. Bueno, se comentaba que todos conocemos que Alemania tiene una gran dependencia del gas, en este caso ruso, que es una de las medidas que está utilizando Rusia para presionar a su vez ante las sanciones que se le están imponiendo económicamente. Y bueno, pues pudiera darse una situación preocupante con determinadas acciones que vayan orientadas al ahorro energético, en este caso, en un país tan importante, bueno, me atrevo a decir como la locomotora de Europa, como es Alemania. Además, bueno, pues pues, se abordó el tema sin ningún miedo y sin ninguna cortapisa. Se entró directamente en él la situación de hiperinflación disparada que, aparte de afectar lógicamente a la compañía, lo que está afectando sobre todo son a las familias, a las personas y a los trabajadores y trabajadoras del bus. El tema de la inflación conviene pararse un poco, ¿no?, en él para señalar varias cuestiones. En un contexto inflacional en el que se dispara los parámetros del coste de la vida por diferentes cuestiones, compañías como Airbus o compañías del tamaño de Airbus pueden yo creo que superar o pueden, entre comillas, vivir de una manera razonable económicamente en una situación en la que la hiperinflación pues dure un año o pueda durar 2 años, pero una hiperinflación sostenida en el tiempo tendría unas consecuencias, yo creo que dramáticas y catastróficas para el conjunto de la población en Europa, no solo en nuestro país. ¿Qué efectos produce la inflación? Aparte del evidente, que es todo lo que estamos padeciendo las familias y los trabajadores y trabajadoras. Pues, por ejemplo, en el grupo, Airbus es una empresa que, bueno, pues dedicándose al sector aeroespacial, nuestros productos son a largo plazo.
al ser productos a largo plazo y tener una cartera de pedidos muy importante, pues a lo mejor de hace 7 u 8 años, pues lo que hace es que esos contratos tú no le puedas repercutir toda la hiperinflación que se está sumando. Sin embargo, la cadena de suministro sí que te repercute a ti el aumento que está teniendo por la escasez energética, por la escasez de materias primas, etcétera. Con lo cual, es una cuestión preocupante desde ese punto de vista, ¿no? Airbus reconoce que, además nos lo ha reconocido a todos los representantes que estamos en Europa, en este caso, bueno, pues los representantes españoles de los que yo formo parte, reconoce que las familias de Airbus lo están pasando mal y también reconoce que tiene que hacer y tiene que ayudar a estas familias. En el pasado yo creo que todos fuimos responsables, todos los trabajadores y trabajadoras, y en un momento duro y en un momento difícil ayudamos a la supervivencia de esta empresa, y ahora la empresa tiene que ser corresponsable con esta situación y tiene que ayudar a la economía doméstica y a la economía de todas las personas en general. Además, yo creo que se anunció y se dijo que evidentemente se tiene que hacer en base a los acuerdos que hay firmados en los distintos países, revisando la situación de los mismos. Hay un aspecto que dentro de la situación, ¿no? Difícil o cuanto menos de incertidumbre, bueno, pues que no es que nos favorezca o nos venga bien, pero bueno, pero en este momento concreto siempre hemos tenido un diferencial importante entre euro-dólar, que nos perjudicaba. Ahora, pues la debilidad que está teniendo la moneda económica europea nos está situando en unos parámetros en los que podemos competir con el dólar, sobre todo en campañas de exportación o en determinadas campañas a las que podamos acudir, sobre todo para los aviones en los que tenemos un mercado quizá más limitado, como son los de doble pasillo, ¿no? Me refiero al 330 y el 350. Y podemos ser más agresivos, ¿no? Desde ese punto de vista, dentro de lo complejo, ¿no? de la situación. Yo creo que, en general, esta situación conviene que la sepamos, conviene que las conozcamos. El que no lo digamos o se obvie la misma, como en algunos foros o en algunos sitios se obvian estas situaciones, yo creo que no ayuda, ¿no? O no favorece a que todos tengamos una imagen real, ¿no? De cuál es la situación en la que nos encontramos. Y yo creo en este caso que es la obligación de los representantes que nos elegís para que de la manera mejor que podamos, ¿no? En este caso, pues os contemos la realidad de la situación y la realidad de las cuestiones a las que nos estamos enfrentando en el día a día. Dicho esto, un poco por hacer un repaso y actualizar cuál es la situación que tenemos en las diferentes unidades de negocio y en las diferentes divisiones. En la parte comercial, bueno, se han ido publicando y publicitando las entregas a las que tenemos que enfrentarnos este año, que es un calendario agresivo de entregas, un calendario importante. Aquí nos estamos encontrando con una dificultad, que es respecto de pues, la escasez en las materias primas, la cadena de suministro, que al tener un crecimiento rápido de nuestro sector no tiene la fortaleza económica y de recursos que tiene Airbus, con lo cual le está siendo difícil el adaptarse al crecimiento que estamos teniendo nosotros en los diferentes programas de comercial. Y, por ejemplo, por situar un elemento, en los motores nos estamos encontrando con la escasez, en este caso, en el suministro de motores. En los diferentes programas está habiendo un aumento relativo en el tiempo, con unas perspectivas muy positivas que además están cumpliendo lo que ya hemos comentado en el pasado respecto del crecimiento que íbamos a tener a partir del año finales del 22, 23, 24 en adelante en todos los programas, ¿no? de comercial. En el A220, que si bien nosotros no hacemos demasiadas actividades de ese programa, sí que lo tenemos dentro de la industria auxiliar con compañeros y compañeras, que también el que se aumente la cadencia en este programa está siendo muy positiva. Aquí hemos aumentado aproximadamente de 5 a 6. En el 320, pues aquí hay un aumento sí que más anunciado, mucho más positivo. Todos sabemos que el 320 es la joya de la corona de Airbus, es el que aporta económicamente mayor músculo dentro de los resultados financieros de la compañía y es en el que siempre ganamos más campañas y en el que casi todos los días tenemos anuncios de compra, ¿no? de este avión. Tenemos un anuncio de rate paulatino, como he dicho, podemos ir a rate 63 a partir del 2023-2024 y el horizonte de un rate 75 en el 2025. Es un rate muy importante que nunca ha ido esta compañía a esos números, con lo cual vamos a tener que hacer un esfuerzo colectivo para poder adaptarnos en este caso a lo que los clientes quieren y que en este caso pues repercutirá directamente tanto en el beneficio de la compañía, de la empresa, como en el beneficio de los trabajadores y trabajadoras. El 330 y el 350, que ya sabíamos que iba a ser los que se iban a recuperar un poco más lento, pues al ser los viajes del doble pasillo, de largo recorrido, los diferentes ritmos que estaba teniendo la pandemia en los diferentes países, las diferentes medidas que no se estaban tomando de manera homogénea
respecto a cómo enfrentarse a la pandemia. También está habiendo un anuncio de aumento de la cadencia que va a ser muy positivo, sobre todo para España. Hasta ahora, el aumento que ha habido en el 320 y en el 220 no lo hemos visto directamente en nuestro país, porque tenemos, como todos sabemos, una dependencia grande de los programas de doble pasillo, del 330 y del 350. Pero cuando estos programas aumenten la cadencia, que se prevé a principios de 2023, pues directamente nuestro país es el que más beneficiado se va a ver. Estamos hablando de pasar aproximadamente en el 330 de 2,2 a 2,8 y un horizonte cercano en el tiempo incluso de 2,8 a 3,3. En el 350 estamos hablando pues, de pasar a 5,6 en enero y en un tiempo razonable podamos estar también a rate 6, pues quizá a finales del 23 o principios de 2024. Todo esto lo que a nosotros nos hace prever y desde luego queremos comprometernos públicamente con todos los trabajadores y trabajadoras es que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y los no posibles, los posibles y los no posibles, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ya no haya ERTE en ninguna división y en ningún área de negocio en este país a partir del 1 de enero de 2023. La prioridad en esta división está clara, lo he dicho, son entregas, entregas, entregas y entregas. Al final, la parte comercial, aunque ha sido la que más dificultad ha tenido con el tema de la pandemia, pero es quien más aporta al ejercicio económico y al cash de la compañía. Voy a entrar un poco en la división de defensa y espacio, que además recientemente hemos hecho público en el ámbito también del cumplimiento de los acuerdos que teníamos, que emanaban del sexto convenio colectivo interempresas, la visión 2030, por la reunión que mantuvimos al respecto con la dirección de la compañía y la actualización del horizonte 2030 y qué elementos se tenían que dar para que cumpliéramos esa visión. Se centraban sobre todo en cuatro programas. Uno era el programa Halcón, que era por el cual se sustituían los aviones de la Bahía de Gando por Eurofighter. Este programa ya se ha aprobado, se realizó esa aprobación además en el Consejo de Ministros. Es una apuesta muy importante por parte del Ejército del Aire en nuestro país y que además va a llevar consigo el que volvamos a abrir la FAL que tenemos en Getafe. Y esto va a suponer un reto, ¿no? También desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista de las capacidades. Pero un reto positivo y un reto, yo creo que interesante, en el que todos tenemos que ir de la mano también para afrontarlo con las mejores garantías. Eurodrone también ha sido un programa que está confirmado el retorno industrial que vamos a tener en nuestro país, que puede estar en torno al 23%, y además la fabricación de esos componentes de Eurodrone va a ir principalmente a las plantas de Tablada y a la planta de Airbus Cádiz, que luego me referiré a ella, con lo cual nos sentimos muy orgullosos de que esa carga de trabajo se asigne a estos centros. Podemos dar aquí una muy, muy buena noticia a nuestro modo de ver, que es que España participe ya como un miembro de pleno derecho. Antes estaba como invitado, por así decirlo, solo como observador, pero no participaba como miembro de pleno derecho en el nuevo programa que va a haber o el desarrollo que va a haber del nuevo programa de transporte militar. Un avión que ya nos hemos referido en el pasado, que va en el porcentaje de el tonelaje que pueda cargar, intermedio entre el 295 y el A400M. Ha tenido diferentes nombres, Camel, A200M, todavía no tiene un nombre concreto, pero es muy positivo que España participe junto con el resto de países que estaban inmersos en este programa en el desarrollo y avance de este nuevo avión del futuro, que irá no tanto a sustituir, pero sí a complementar pues la bajada, lógicamente, en la producción y en la fabricación de la 400M, sobre todo la dependencia que tenemos en las plantas del sur y San Pablo, en este caso. Y, en último lugar, aquí, dentro de los desarrollos que cumplimentaban la Visión 2030, nos referimos al programa EFCAS. El programa EFCAS, nosotros creemos que va a tirar para adelante. ¿Por qué? Porque es un compromiso al más alto nivel por parte francés, alemán y español, en el que yo creo que los intereses son compartidos para que vaya adelante no solo el caza del futuro, sino todas las acciones que va a llevar aparejado la defensa, en este caso, con una dificultad. Me espero un momento, que creo que está habiendo problemas con el sonido. Disculpad.
¿Ya? ¿Se puede? ¿Se me oye bien? Vale, gracias. Bueno, el resto de programas de la División de Defensa, pues el A400M, seguimos con la carga de trabajo planificada, en campañas de exportación. Tenemos el programa de la India, que costó mucho tenerle, el cual está siendo también un desafío y un reto importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Nada, no se oye. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, me refería al programa indio, en el que sabéis que había 56 unidades en el pedido, en el que las 16 primeras iban a hacer en nuestras instalaciones en España y el resto pues iba a ser soporte además y actividad que íbamos a realizar en el país, en este caso. Y en último lugar, pues dentro de defensa, la campaña de exportación que tenemos y que está teniendo también un éxito importante, este avión es líder en su segmento, como es el MRTT, y el programa que todos sabéis, en el que estamos participando, la campaña que estamos participando junto con Lockheed Martin para suministrar, en este caso, este producto y entrar en el mercado de defensa de Estados Unidos, que sería una cuestión muy importante. No es fácil, pero evidentemente, aunque haya la mínima posibilidad, yo creo que merece la pena el apostar por intentar meternos en ese mercado que ocupamos prácticamente el 70% del mercado de defensa a nivel mundial. En espacio, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es una actividad muy importante, es una actividad que tiene un desarrollo tecnológico, un desarrollo de I+D, que además aporta a la compañía que se puede utilizar y exportar a otras actividades, pero tiene un hándicap, ¿no? Que a día de hoy pues, es una actividad que es cara respecto de con los competidores, en este caso la compañía SpaceX X americana, pues tenemos unos márgenes difíciles, ¿no? Pero aquí hay una cuestión también en la que Europa debe perfectamente asumir que si queremos tener soberanía sobre el espacio, pues tenemos que, en este caso, asumir esta actividad, ¿no? Yo creo que además hay un compromiso importante. En el primer trimestre del año que viene va a haber una reunión nuevamente de la Agencia Espacial Europea en la que esperamos que se reflejen otra vez esos compromisos en los que España fue un actor fundamental. Y me refiero también aquí y me paro un poco con España, porque igual que en el pasado hemos sido críticos y además en positivo, demandando la involucración del gobierno español, ahora podemos decir con satisfacción que España es el socio europeo que más colaboración está teniendo en los programas de coordinación europea. Podemos además cuantificar en una cifra cercana a los 9.000 o 10.000 millones de euros lo que ha metido España en un periodo de entre 15 y 20 años en estos programas de cooperación, lo cual nos hace sentirnos orgullosos también al papel que han jugado las organizaciones sindicales de clase, en este caso Comisiones Obreras y UGT, para la involucración del gobierno español. El área de helicópteros es un área muy positiva también, tiene un margen de crecimiento importante. Yo creo que desde que nos implantamos en Albacete, sin desdeñar, ¿no?, las actividades que realizamos en la zona centro, la factoría de Getafe, en Albacete el crecimiento ha sido continuo, ¿no? Además, aquí también el compromiso del Gobierno de España, participando en el programa Tigre MAC 3, en el que al final hemos participado de momento Francia y Alemania, pues ha sido un impulso importante y un espaldarazo importante a nuestra actividad y a nuestra unidad de negocio. Y el proyecto NOW, que hemos denominado siempre como clave y estratégico, podemos decir a día de hoy que incluso ya tendríamos que ir a otro proyecto, ¿no? Porque el proyecto NOW se ha cumplido y se están cumpliendo todos los hitos y todos los pasos a los que pues, nos enfrentamos, ¿no?, hace unos años. Ahí tenemos somos los principales, en este caso, responsables de toda la fabricación de los conos de cola de todos los helicópteros de la compañía. Además, tenemos la responsabilidad respecto del NH90, tenemos el Centro Nacional de Soporte y tenemos el hub logístico. El hub logístico, que ya es una realidad, ya se está edificando, ya se está construyendo, va a ocupar 50.000 metros cuadrados adyacentes a la factoría de Albacete y además de partida se prevé que pueda contar con 300 nuevos puestos de trabajo que van a venir muy bien a esa provincia, van a venir muy bien a esa zona de España y desde luego nos hace sentirnos orgullosos de que Airbus Helicópteros Albacete y las actividades que realizamos en España vayamos a ser los responsables de todo el hub logístico de la compañía en Europa. Y voy a hacer una excepción, por así decirlo, en vez de hablar o puntualizarnos de la situación de todas las plantas, sí que voy a hablar un poco de Cádiz, del proyecto de consolidación de Cádiz, que es un proyecto del que cada día nos sentimos más orgullosos. Fue una apuesta difícil, fue una apuesta dura, no exenta de polémica, no exenta de dificultades en la explicación y en el que se vieran las realidades, pero estamos viendo con el paso del tiempo y el día a día en el que las mismas cada vez
se están poniendo más de relevancia y están poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? La semana pasada, además, tuvo lugar sesiones de comunicación en las dos plantas en la que se contó que ya el proyecto ha superado el G5. El G5 es en el que se da ya el pistoletazo de salida a las inversiones, al aumento de las instalaciones, al cual van a ser las actividades y cómo están reconocidas las actividades de la planta que se va a denominar Airbus Cádiz, que era el polo industrial aeronáutico en el centro de gravedad en el CBC, en el que en Airbus Operaciones van a tener la misma responsabilidad y actividad como Prefal, end-to-end, igual que tienen Illescas y Getafe, lo cual es un éxito, sin lugar a dudas, y en defensa va a seguir siendo una planta core para el tema de superplástico, materiales compuestos, y va a realizar trabajos de fabricación y montaje para programas de cooperación y coordinación europea como son Eurodrone o FCAS. Una vez dicho esto, no quiero extenderme mucho más en la situación y en el contexto tanto geopolítico como de cargas de trabajo. Yo creo que era importante que lo conociéramos. Voy a entrar directamente ya en la cuestión salarial, ¿no? Que es un tema que nos preocupa a todos. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos, nosotros mismos en nuestro día a día vemos cómo está afectando la situación económica ahora mismo de la inflación en nuestro país y en el conjunto de Europa. Pero sí que quiero matizar algunas cuestiones, ¿no? Yo creo, además aprovecho este foro en el que sé que me estará escuchando mucha gente, creo que conviene no mentir. Creo que conviene que seamos honestos, que seamos sinceros entre todas y todas. La situación ya de por sí es lo suficientemente importante y grave como para que se exagere más todavía. Una inflación del 10% o 10,4%, ayer creo que salió el dato en España, que estamos en el 9%, da igual, si es lo suficientemente importante como para no añadir otras cosas que además son mentiras, que me voy a referir a ellas. O sea, el sacar en un comunicado o decir, y yo respeto de verdad y creo que es lícito que cada cual opine como considere, que se construyan mayorías como considere, pero creo que no es legítimo que las personas que tenemos la responsabilidad de defender a compañeros y compañeras porque hemos sido elegidos democráticamente, mintamos. Creo que se desvirtúa el debate. Que en un comunicado se diga que es que un trabajador en Airbus que gana 70.000 euros y le quedan 35 años de carrera en esta empresa está perdiendo tanto dinero. Yo no conozco cuánta gente le quedan 35 años y gana 70.000 euros. Yo no la conozco. Ojalá hubiera mucha gente así en esta empresa, ¿no? Pero no la conozco, no hay que exagerar tanto la situación. Ya de por sí es grave, ¿no? Igual que el decir que este país ha hecho, yo voy a Europa y los socios europeos y los sindicatos europeos trabajamos de la mano, trabajamos conjuntamente. Es más, ahí somos todos el mismo bloque y estamos todos unidos para intentar los mejores acuerdos que podamos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. No es una carrera por ver qué hace uno, por ver qué hace otro, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, decir que Alemania y Francia que es que tienen mejores acuerdos que nosotros, no, hay que contar las cosas y yo confío en que la madurez mental de los trabajadores y trabajadoras de Airbus pues van a ser lo suficientemente analíticos para saber quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo y cuál es el resultado de lo mismo. Y la situación es grave, y la situación es difícil, y requiere de que pidamos una revisión salarial justa, a la que ahora me voy a referir, pero no hay que desvirtuar las cuestiones. Alemania, por ejemplo, este año no ha acordado un 8,4 como ha salido en algún sitio. Están negociando un 8,4 para estos 12 meses. Pero no decir que desde el 2018 tienen los incrementos generales de convenio, los que se consolidan en tablas, congelados. Están teniendo subidas vinculados a bonus y vinculados a objetivos. Pero al omitir eso, pues no sé, es como insultar un poco a la gente, ¿no? Y aquí tienen una dificultad, que además nos solidarizamos con los compañeros alemanes. Ahí se negocian los temas salariales desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista territorial, a través de los Länder. Entonces, se está negociando una subida salarial pues, para empresas como Airbus, como Volkswagen, como Mercedes, como Bosch, que evidentemente yo creo que pueden asumir perfectamente una subida de esas magnitudes, pero también se negocia para la pequeña y mediana empresa en Alemania, ¿no? Que a lo mejor no puede tener ese margen de subida sin impactar directamente en el empleo de los trabajadores y trabajadoras. En Francia también se ha dicho que es que tienen un acuerdo infinitamente mejor que el de España. En Francia han pactado un 3,9% para este año y un 2,9% para el año que viene, que no está muy lejos de las cuantías que hemos pactado nosotros, porque curiosamente en Francia sí que se dice que esa cuantía está mezclado todo, su incremento general, promociones, RSI y todos los parámetros que tengan que construyan su salario. Sin embargo, en España no. En España solo vale una cuestión referenciada al incremento general, ¿no? Si todo vale o nada vale, ¿no? Pero no nos hagamos trampas al solitario. Utilicemos los mismos parámetros para medirnos todos de la misma manera. Porque, como digo, de lo contrario, se desvirtúa el debate. Y el acuerdo de revisión salarial que tienen en Francia es exactamente igual que el que tenemos en España y que hemos firmado Comisiones Obreras y UGT con la dirección de la empresa. Dice lo mismo.
Vamos a sentarnos y vamos a revisar la situación desde el punto de vista macroeconómico y la evolución que ha tenido la economía en todos los países del grupo. Lo mismo, no pone ninguna cuestión distinta. En el Reino Unido, por ejemplo, que también se ha dicho que el Reino Unido, la subida, pues sí, pues yo me alegro por los compañeros del Reino Unido. Han tenido una evolución económica muy importante, del 9,3%, dividido entre este año y el año que viene. Pero en el 2020 venían de congelación salarial y en el 2021 venían de una bajada de un 8% del salario a cambio de bajar un 16% la jornada para que no despidieran a nadie, ¿no? Entonces, pues hay que contar todo, ¿no? Hay que situar todos los elementos en el debate. Y el Reino Unido tiene una situación ahora mismo también dramática desde el punto de vista económico. El otro día nos comentaban los compañeros de Unite, que es el sindicato representativo en el Reino Unido, que están trabajando con un parámetro de que la inflación acabe allí en el torno del 18 o el 20%, ¿no? Lo cual son unas cifras que desde luego dan miedo ni siquiera pensarlas. Y nuestros compañeros rumanos y polacos, que desafortunadamente para ellos, y digo desafortunadamente, tienen unos salarios por debajo de los nuestros y por debajo de los otros países del grupo, aquí en Rumanía sí que se les revisó el salario en marzo con la evolución que tenían de la inflación, que estaba en el torno del 7 o el 8 más o menos en marzo, y ahora tienen una inflación del 16,1%. En Polonia, aquí sí que tienen firmado un compromiso de revisión anual con la inflación, pero aquí quien ha activado el mecanismo de revisión es la empresa. Claro, los mecanismos de revisión atan a las dos partes, ¿no? Y la empresa ha sido la que ha activado el mecanismo para decir, oye, en un contexto de hiperinflación yo no puedo revisarte todos los años esa cuantía, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que tenemos en los países del grupo respecto de la situación. Y una vez que he dicho esto y he situado el contexto, ¿qué vamos a hacer, no? Pues lo que vamos a hacer es sencillo. Primero, una hoja de ruta que vamos a hacer pública además a lo largo de la mañana de hoy con el sindicato confederal de clase con el que estamos no solo en Airbus actuando. O sea, cuando también se intenta decir que es que solo tenemos este problema aquí. No, hombre, no. Si esto es un problema que estamos teniendo en el conjunto del Estado y en el conjunto de Europa, incluso a nivel mundial. O sea, igual que cuando se nos compara con otras empresas, con las subidas que han tenido, que no han subido, ¿no? También, y se desvirtúa el debate mezclando datos, ¿no? Pues esto es un problema al que nos estamos enfrentando a nivel mundial, a nivel europeo y en este país. Y en este país nosotros vamos a ir de la mano con el Sindicato Confederal de Clase, con UGT, que además, como digo, lo haremos público a lo largo del día de hoy. Vamos a ir a una gran movilización el 3 de noviembre en Madrid, para reclamar esta cuestión salarial a la patronal. Y aquí nosotros, en el ámbito local, en Airbus, lo que vamos a activar es el mecanismo que tenemos pactado de revisión para que en el último trimestre nos sentemos a hablar con la dirección. Un mecanismo que yo de verdad creo que sería, para que nos lo hiciéramos mirar todos, debiéramos alegrarnos. De verdad, debiéramos alegrarnos de que haya un acuerdo en el que los trabajadores y trabajadoras de Airbus nos van a revisar. Vamos a sentarnos con la empresa para revisar. No es malo tener eso, de verdad. Animo a la reflexión y a que se puedan sumar, que ya lo hemos hecho. Ya hemos intentado en el Comité Interempresas que se sumaran el resto de organizaciones a este acuerdo. Por diferentes cuestiones se ha rechazado. No vamos a cejar en ese empeño. Vamos a intentar que se sumen. Cuanto más estemos, mejor. Pero de verdad, ya hay un acuerdo para que nos revisen el salario. Y esto es bueno para todos. Por favor, centrémonos en lo que es bueno para la gente y olvidémonos de unas cuestiones pequeñas. Es muy pequeño, un rédito electoral mayor o menor a 6 meses vista, esto es muy pequeño en comparación con que se le mejore el salario a los trabajadores y trabajadoras de Airbus en esta compañía. Más de 12.000 familias están pendientes de lo que hagamos nosotros. Por favor, estemos y tengamos altura de miras en esta situación. Yo creo que con todo lo que estamos diciendo tenemos que ir con confianza y abiertamente a una revisión salarial justa en esta empresa. No hay ningún parámetro que a nosotros nos haga pensar que no podamos reclamar esta cuestión. ¿Y qué estamos reclamando? ¿Qué vamos a reclamar en la mesa de negociación? Comisiones Obreras y UGT. Vamos a reclamar, permitirme también que diga en nombre de UGT, porque, como digo, vamos a hacerlo público. Vamos a reclamar el mantenimiento del poder adquisitivo y revisión a final de ciclo. Eso es lo que vamos a reclamar. Y nosotros nos metemos en esa negociación con la mayor de las confianzas y creemos que con el mayor de los respaldos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay cash en la compañía. Por suerte, esta compañía ha hecho bien los deberes, ha actuado bien, hemos actuado de manera responsable económicamente y gracias a eso ahora se puede revisar esa situación. Yo creo que de verdad, si estamos todos unidos, si estamos la mayor fortaleza posible, eso se trasladará en los ámbitos de negociación y en la mesa de negociación y seremos capaces, pues en cuanto empecemos a reunirnos, de sacar adelante una revisión salarial justa
que se lo merecen los trabajadores y las trabajadoras de Airbus, además, por el alto nivel de compromiso demostrado desde 2020 a esta parte, sobre todo, pero yo a lo largo de la historia de esta compañía y de todas las actividades que hemos realizado. Yo, por mi parte, no me quiero extender mucho más. Marina, si quieres alguna pregunta, alguna... Bueno, vamos a proceder a dar contestación a alguna de las preguntas que había realizado mediante la herramienta Q&A. Comenzamos. Cuando habláis del mantenimiento del poder adquisitivo, ¿a qué os estáis refiriendo? Sí. Vamos a ver. El mantenimiento del poder adquisitivo, que alguien puede interpretar, además, lícitamente, que es un término ambiguo, ¿no? Es un término que dice mucho y a la vez dice poco, ¿no? No, soy claro. El mantenimiento del poder adquisitivo nosotros creemos que se construye con el coste de la vida. El coste de la vida nos lo marca los productos, nos lo marca pues, en lo que estamos enfrentando en el día a día. Ahora bien, el mantenimiento del poder adquisitivo, y aquí conviene también decir las cosas con claridad, se construye con todos los elementos salariales que a nosotros nos permiten afrontar el día a día. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el mantenimiento del poder adquisitivo. Todos los elementos que son salario y todos los elementos que van a contribuir a cómo construimos nosotros nuestra nómina y nos enfrentamos al coste de la vida. ¿No creéis que es buen momento para llamar a la unidad sindical? Pues sí, la verdad es que siempre es buen momento, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Desafortunadamente, bueno, pues hemos tenido diferentes desencuentros por diferentes cuestiones en el pasado. No voy a referirme a ellas porque no creo que sea ni el caso ni el momento, pero sí que desde aquí, en este caso, y desde la responsabilidad que ostento, tiendo la mano a que vamos a empezar de manera inminente estas conversaciones, estas negociaciones, estas reuniones, gracias al mecanismo que se acordó en su día en el cierre de convenio, ¿no? Entonces, animo de verdad a participar, a tener altura de miras entre todos y a que vayamos de la mano para en este caso, la mejor de las soluciones, que es una revisión salarial justa para los trabajadores y trabajadoras de Airbus. Buenos días. ¿Podríais explicar qué significa la revisión a final de ciclo? El final de ciclo, a día de hoy el convenio tiene una vigencia, entró en vigor el 1 de enero de 2020, bueno, que por diferentes cuestiones lo fuimos alargando el anterior y la negociación el año pasado culminó en el 2021, pero la vigencia es desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023. A día de hoy, cualquier cuestión que acordáramos con respecto a la revisión a final de ciclo implicaría esa fecha, ¿no? Sé que está saliendo, además es público, se puede ver en los diferentes acuerdos que están saliendo de otras empresas, de otros sectores, en otros países, en el que no quiere decir que eso sea lo que vayamos a acordar, ¿no? Pero sí es verdad que es un elemento que está encima de la mesa dentro de la negociación, que es el extender o alargar los finales de ciclo. Es cierto que en una situación muy desbocada de la inflación es más fácil, o yo creo que es más permeable en este caso, la parte de la patronal, el poder alargar y comprometerse a revisiones a final de ciclo si se alargan esos periodos a que se acometen en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que estos son parámetros con los que evidentemente se va a tener que jugar en la negociación. No puedo adelantar mucho más porque, primero, no hemos empezado con las mismas y, segundo, yo creo que sería una irresponsabilidad por mi parte el adelantar cuestiones que ni siquiera todavía hemos abordado en la propia negociación, ¿no? Y que formará parte del día a día y del avance de las conversaciones y de las negociaciones. ¿Descartáis alguna medida de presión o movilización antes de que finalice el año? Pues yo creo que eso no se descarta nunca, no en este momento, nunca. El mecanismo que tenemos los trabajadores y trabajadoras para sacar adelante nuestros planteamientos es lo que nosotros generamos con nuestro trabajo, que es la plusvalía del trabajo. ¿Y cómo se disfruta eso? Nosotros entendemos que con un binomio que hemos ejercido siempre históricamente desde comisiones obreras, que lo denominamos presión-negociación. Creemos que articulando el mecanismo y el binomio presión-negociación siempre suelen dar los mejores resultados posibles. Va a ser el devenir de los acontecimientos, va a ser el avance de las negociaciones el que va a marcar esta cuestión. Desde luego, creo que Comisiones Obreras no es sospechosa de que cuando tiene que acudir a movilizaciones, no es que acuda, va a acudir, la va a liderar y va a ejercer una presión importante para avanzar en las negociaciones hasta los objetivos que nos marquemos todos los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, sintiéndolo mucho, tenemos que dar por finalizada la sesión de comunicación, agradecer a todos vuestra asistencia y recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, que por favor todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar, hacérnoslas llegar a cualquiera de las direcciones de cualquier buzón de las secciones sindicales de Comisiones Obreras y en la mayor brevedad posible os contestaremos. Gracias de nuevo y feliz fin de semana.